El sol de La Rioja caía a plomo, un oro líquido que se derramaba sobre las hileras de viñedos que trepaban por las colinas como versos de un poema antiguo. Para Sofía, el aroma de la tierra caliente, del mosto fermentando en la distancia y del polvo levantado por la brisa, era el único perfume que había conocido como hogar. Era el aliento de la bodega del alma, el legado que su padre, Ricardo, había levantado con manos agrietadas y un corazón lleno de sueños. Yo, Sofía Valdepeñas, soy enóloga. No una con títulos de escuelas prestigiosas de Burdeos, sino una que aprendió el lenguaje de las vides escuchándolas, sintiendo la sed de la tierra bajo las botas y descifrando los secretos que el sol y la lluvia escribían en la piel de cada uva. Durante 15 años, mi vida había sido esa tierra, transformando una modesta bodega familiar que apenas sobrevivía vendiendo vino a granel a las cooperativas locales, en un nombre susurrado con reverencia en los círculos más exclusivos del vino. Pero el éxito, como una helada tardía, puede quemar los brotes más tiernos, especialmente los que crecen en el seno de una familia. Recuerdo los inicios como si fueran un vino joven, áspero y lleno de promesas. Mi padre, Ricardo, un hombre cuya alma estaba tan arraigada a esa tierra como las cepas más viejas, la fundó hacía 30 años. Era su orgullo, su sinfonía inacabada. Mi hermano, Mateo, siempre fue el sol de la familia. El hijo pródigo, guapo, carismático, con una mente afilada para los negocios pulida en una elitista escuela de Madrid. Era el favorito de papá, el que estaba destinado a la grandeza, lejos del polvo y el sudor de la viña. Y luego estaba yo, la sombra silenciosa, la que se quedaba atrás, ayudando a padre mientras sacaba mi título de enología en la universidad local. Sofía, estás desperdiciando tu vida entre estas cepas, me decía Mateo en sus esporádicas visitas, vestido con trajes que costaban más que nuestra producción de un mes. El mundo es más grande que este valle polvoriento. Pero yo veía algo que él, en su ambición cosmopolita, no podía ver: el alma. Mientras Mateo estudiaba modelos de marketing y estrategias de expansión global, yo aprendía el pulso del mundo real, el que late bajo la corteza de una vid. Experimentaba con levaduras autóctonas, estudiaba la microoxigenación, buscaba en nuestro terruño un matiz que nadie más había sabido encontrar. En mi último año de carrera, di con él. Una pequeña parcela olvidada, la escondida, con cepas de Graciano casi centenarias que todos daban por perdidas. Con paciencia y una fe casi ciega, la recuperé. De esas uvas, pequeñas, oscuras y de una concentración brutal, creé nuestro primer vino de autor. Lo llamé Corazón de la Tierra. No fue una revolución inmediata. Era un vino complejo, exigente, no para todos los paladares. Mi padre lo miró con escepticismo. Es demasiado intenso, hija. La gente quiere vinos fáciles. Pero cuando un crítico de renombre lo probó por casualidad en un pequeño restaurante de Logroño y escribió una reseña que hablaba de poesía embotellada y el alma de La Rioja en una copa, todo cambió. Las llamadas empezaron a llegar. Distribuidores, sumilleres, coleccionistas. Quizás sí que tienes algo entre manos, pequeña, me dijo mi padre una tarde, mientras observábamos el atardecer teñir de púrpura las viñas. Por primera vez, vi en sus ojos un destello de orgullo puro, no dirigido a Mateo, sino a mí. Ese momento fue mi cosecha más preciada. Si hubiera sabido lo efímero que sería, quizás lo habría saboreado de otra manera. Bajo mi dirección enológica, la bodega floreció. Trabajaba sin descanso, desde el alba hasta mucho después del anochecer. Cada botella de Corazón de la Tierra que salía de nuestra bodega llevaba un trozo de mi alma. Mientras Mateo escalaba puestos en una consultora de lujo, yo construía algo tangible, real. Nuestra pequeña bodega se convirtió en una empresa reconocida. Nuestros vinos ganaban premios en Bruselas y Londres.
Los ingresos se multiplicaron por 10. Mi madre, Elena, una mujer de silencios sabios y manos siempre ocupadas, me observaba con una preocupación callada. «No te consumas en este trabajo, Sofía», me decía, trayéndome un plato de comida a la sala de catas, donde pasaba noches enteras analizando muestras. «Hay vida más allá de estas barricas». Pero yo no podía parar. Quizás una parte de mí seguía buscando esa aprobación que siempre le había sido tan fácil a Mateo, o quizás, simplemente, estaba enamorada del proceso de crear belleza a partir de la tierra. 5 años después de que Corazón de la Tierra nos pusiera en el mapa, con una facturación que superaba los 10 millones de euros anuales, Mateo decidió que ya había conquistado suficiente el mundo corporativo y que era hora de volver a casa. Su regreso fue anunciado en una cena familiar que olía a cordero asado y a tormenta inminente. «Creo que ha llegado el momento de ocupar el lugar que me corresponde en la empresa», dijo, con esa confianza arrolladora que era su marca personal. «Con mi experiencia en negocios, podemos llevar la bodega del alma a una escala global». Mi padre casi se ilumina. «Es una noticia maravillosa, hijo. Nos vendrá de perlas tu visión profesional». Me quedé sentada, con el tenedor suspendido en el aire, tratando de procesar la escena. La bodega que yo había nutrido con mi sangre, sudor y conocimiento, ahora era presentada como un trono esperando a su rey legítimo. Me tragué mis objeciones, mi orgullo herido, y fingí que todo estaba bien. Por la familia. Mateo fue nombrado director general, a pesar de su nula experiencia en viticultura o enología. Mi padre insistió en que era bueno para la imagen de la empresa tener a alguien con su perfil al frente. Así, mientras yo seguía encargándome de la producción, de la viña, del vino, el corazón de todo, él se apoderó del marketing, de las relaciones públicas y de las finanzas. Los siguientes 5 años fueron una mezcla de éxito embriagador y creciente amargura. Nuestros ingresos se dispararon, pero también lo hizo la tensión. Yo seguía creando nuevos vinos, experimentando, mejorando. Mientras tanto, Mateo se construía una imagen como el rostro de la bodega. Daba entrevistas sobre la modernización de la tradición vinícola, recogía premios de emprendimiento y se atribuía el mérito de innovaciones en las que no había tenido nada que ver. Nuestra facturación alcanzó los 40 millones, pero con ella llegó una lucha de poder sorda y despiadada. Mateo empezó a excluirme de reuniones clave con importadores, a tomar decisiones sobre el branding sin consultarme, a arrinconarme lenta y metódicamente en mi propio santuario, la bodega y el campo. Yo era la artesana, la técnica. Él era el visionario. Esa era la narrativa que vendía al mundo, y mi padre la compraba con gusto. Entonces llegó el día de la celebración del 30º aniversario de la bodega, la noche que lo dinamitó todo. Por supuesto, la fiesta fue idea de Mateo. Alquiló un espacio espectacular en el Hotel Marqués de Riscal, un icono de la arquitectura moderna en medio de la tradición riojana. Invitó a toda la prensa especializada, a los distribuidores más importantes de Europa y Asia, a críticos influyentes. No era tanto una celebración de aniversario como una demostración de poder. Llegué pronto, con un vestido sencillo y elegante, sintiéndome fuera de lugar entre tanto glamour prefabricado. En cuanto Mateo me vio, me lanzó esa mirada de superioridad que ya se había vuelto costumbre. «Podrías haberte esforzado un poco más, Sofía», susurró. «Esta gente juzga por la portada». Ignoré su comentario y me concentré en saludar a los viticultores de la zona, a los amigos de la familia. La sala se llenó de ejecutivos de traje, de críticos con libretas y de sonrisas calculadas. Mateo se movía entre ellos como un pez en el agua, repartiendo encanto y tarjetas de visita. Yo, como siempre, me quedé en un segundo plano, asegurándome de que el vino que se servía estuviera a la temperatura perfecta. Se sirvió la cena, y justo cuando empezaba a relajarme,
Mateo golpeó suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. Esperaba el típico discurso, un homenaje a nuestro padre, alguna anécdota. En lugar de eso, lanzó una bomba que lo arrasó todo. Mientras celebramos 30 años de historia, comenzó, su voz resonando con una autoridad impostada. Es también un momento para mirar hacia el futuro. Es el momento de anunciar una nueva y excitante etapa para Bodega del Alma. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué nueva etapa? El Consejo de Administración, continuó, y sus palabras cortaban el aire como el cierzo en invierno. Ha decidido que para competir en el mercado global necesitamos un liderazgo unificado y una visión audaz. ¿Qué consejo? ¿Mi padre y él? Durante demasiado tiempo nos hemos visto frenados por una mentalidad artesanal, por una resistencia al cambio que nos ancla en el pasado. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Por eso, a partir de hoy, asumo el rol de CEO único de la compañía. Es hora de que ciertos elementos que ya no sirven a nuestro crecimiento den un paso al lado. Un murmullo recorrió la sala. Me quedé petrificada, siendo ejecutada corporativamente delante de toda la industria. Algunas personas, añadió, su voz teñida de una falsa compasión que me revolvió las entrañas, están mejor dotadas para las tareas técnicas que para el liderazgo. Mi hermana Sofía ha hecho un trabajo adecuado, manteniendo nuestros métodos tradicionales. Pero en la industria actual necesitamos visión, necesitamos excelencia empresarial. Y, francamente, Sofía, tú no estás hecha para este nivel de juego. Me giré hacia mi padre, buscando su mirada, una defensa, un gesto. Pero él solo asentía, con una sonrisa de orgullo pintada en el rostro, embriagado por el discurso grandilocuente de su hijo. Mi madre, a su lado, bajó la vista, sus manos temblando ligeramente sobre el mantel. Mateo no había terminado. La verdad, dijo, alzando la voz para el gran final, es que tu enfoque es obsoleto, Sofía. Tu falta de formación empresarial formal se ha convertido en un lastre. Es hora de que te retires con dignidad. El silencio en la sala era denso, asfixiante. Cientos de ojos se clavaron en mí, esperando una reacción. Sentí su lástima, su juicio, su tácito acuerdo con las palabras de Mateo. Todo lo que había construido, cada noche en vela, cada sacrificio, me estaba siendo arrebatado en público. Lentamente, me puse en pie. El chirrido de mi silla contra el suelo de piedra sonó como un disparo en la quietud. Todos esperaban una escena, quizá lágrimas, gritos. En lugar de eso, cogí mi bolso, me acerqué a la mesa principal y dejé delante de mi padre una pequeña caja envuelta. Era mi regalo de aniversario, un decantador de cristal soplado a mano. Felicidades por el aniversario, papá, dije en voz baja. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza alta, dejando atrás los susurros, las miradas y a un hermano que creía haber ganado. Esa noche, en el pequeño despacho de mi casa, rodeada de los premios y diplomas que llevaban mi nombre, el dolor dio paso a una fría claridad. Mateo pensaba que me lo había quitado todo, pero había olvidado un detalle crucial, algo que convertiría su momento de triunfo en el error más grande de su vida. Encendí mi ordenador portátil. Mientras mis dedos volaban sobre el teclado, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. El día de mañana iba a ser, como mínimo, interesante. Después de todo, hay más de una forma de dirigir una bodega, y en 15 años de trabajo real, había aprendido mucho más que Mateo en todos sus másteres. A la mañana siguiente, el sol salió brillante y claro, y con él, todo estaba a punto de cambiar. Llegué a la bodega temprano, antes que nadie, y esperé en la sala de catas, la misma donde había sido sentenciada la noche anterior. A las 9 en punto,
Mateo entró por la puerta principal, flanqueado por mi padre. Ambos lucían sonrisas triunfantes que estaban a punto de desvanecerse. Sofía. La voz de Mateo era una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Pensé que después de lo de anoche tendrías la decencia de quedarte en casa. Sonreí, una sonrisa tranquila que no llegó a mis ojos. Solo atando unos cabos sueltos, hermanito. Pero ya que estáis aquí, probablemente deberíamos hablar sobre el futuro de la empresa. No hay nada de qué hablar, intervino mi padre, su voz firme. Mateo está al cargo ahora. El consejo lo ha aprobado. Ah, sí, el consejo, dije, cogiendo mi tablet de la mesa de roble. Hablemos de eso. Pulsé la pantalla y el gran monitor de la pared, que Mateo había instalado para sus presentaciones, cobró vida con un documento. Veréis, mientras Mateo estaba ocupado planeando fiestas y dando entrevistas, yo estaba ocupada construyendo esta empresa. Y hay algunas cosas que parecéis haber olvidado. Abrí otro documento, ampliándolo para que lo vieran bien. Primero, dejadme recordaros que poseo el 51% de las acciones de Bodega del Alma S.A. El color desapareció de sus rostros. Las manos perfectamente cuidadas de Mateo se agarraron al borde de la mesa. Eso es imposible, susurró. Papá nunca... Pero lo hizo, le interrumpí. Cuando registramos la sociedad hace 10 años, papá nos dio a ti y a mí un 24,5% a cada uno, quedándose él con el 51%. Pero hace 3 años, cuando necesitamos capital para la nueva línea de embotellado, papá me vendió un 2% de sus acciones. ¿Recuerdas ese día, papá? Estabas demasiado ocupado asistiendo a esa gala en Madrid, donde Mateo recibía un premio para encargarte tú mismo de la negociación. Así que firmaste los papeles que te preparé sin leer la letra pequeña. Y eso no es todo. Hice clic de nuevo, y la pantalla se llenó con un mapa catastral y documentos legales. La parcela clave, la escondida, la que produce las uvas para Corazón de la Tierra, el vino que genera el 70% de nuestros ingresos y toda nuestra reputación, no pertenece a Bodega del Alma S.A. Mi padre se desplomó en una silla, la comprensión golpeándole como una maza. Pertenece a una sociedad limitada unipersonal a mi nombre, Terruño y Paciencia, SLU. Bodega del Alma solo tiene un contrato de arrendamiento rústico para explotarla, un contrato que, casualmente, miré mi reloj. Expira en aproximadamente 5 minutos. Los papeles de la renovación, balbuceó mi padre. Los que me pediste que firmara la semana pasada. Los que no leí porque estaba ayudando a Mateo con los preparativos de la fiesta. Esos mismos papeles, terminé por él. Decidí no presentarlos. El rostro de Mateo se contrajo en una máscara de furia. Tú, pequeña zorra traidora. Cuidado con el lenguaje, hermano, le corté con suavidad. Quizá quieras escuchar el resto antes de terminar esa frase. Hice clic una última vez, y la pantalla se llenó de una cadena de correos electrónicos. Mientras estabas ocupado anunciando mi digna retirada anoche, yo estaba ocupada escribiendo a nuestros principales clientes. Verás, la mayoría de nuestros grandes importadores y distribuidores tienen cláusulas de lealtad personal en sus contratos. Firmaron con Bodega del Alma por mí, por mi trabajo, por mi nombre como enóloga. Anoche les informé de los cambios en la dirección y de mi salida. Amplié la imagen, mostrando docenas de respuestas de nuestros mayores clientes en Japón, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Quieres saber cuántos ya han activado sus cláusulas de rescisión? ¿O cuántos de los miembros de mi equipo de bodega, que por cierto, están contratados por Terruño y Paciencia, no por Bodega del Alma, ya han aceptado una oferta para mi nuevo proyecto? Silencio. A través de las paredes de cristal, podíamos ver a los empleados cuchicheando, revisando sus móviles. Mateo sacó el suyo frenéticamente,
su compostura perfecta resquebrajándose mientras se desplazaba por los mensajes. «No puedes hacer esto», tartamudeó. «¿Quieres decir que no puedo llevarme lo que es mío?», respondí con calma. «¿Creíste que podías entrar aquí y quedártelo todo porque tienes un máster y la bendición de papá? ¿Pensaste que podías humillarme delante de todo el mundo y salirte con la tuya?». Me levanté, ajustándome el vestido. «Estas son vuestras opciones», dije, dejando que mis palabras se asentaran en el aire denso de la sala. Opción 1. Me voy con mis acciones, mi viñedo, mis clientes y mi equipo. Bodega del Alma se convierte en una cáscara vacía, un edificio bonito con barricas inútiles. Y tú, Mateo, puedes explicarle a toda esa gente importante que invitaste anoche por qué el valor de la empresa ha caído a cero en una sola noche. El rostro de mi padre había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Y la opción 2? Preguntó con un hilo de voz. Respiré hondo, encontrando sus miradas atónitas con una calma inquebrantable. Opción 2. Ambos dimitís. Ahora mismo. Tomo el control total de Bodega del Alma. Conservaréis vuestras acciones como socios silenciosos, recibiendo dividendos, pero sin voz ni voto en las operaciones. Mateo recibirá un generoso finiquito y una brillante carta de recomendación para su próximo trabajo. Muy, muy lejos de aquí. El rostro de Mateo era de un rojo violáceo. Lo planeaste todo, ¿verdad? Estabas esperando el momento justo para apuñalarnos por la espalda. Solté una risa corta, sin humor. No, Mateo. Pasé 15 años intentando ser una buena hija y una buena hermana. Y durante todo ese tiempo, ambos me disteis por sentada. Construí esta empresa desde la tierra mientras tú recogías premios por mi trabajo. Esto no lo planeé durante años. Lo planeé. Volví a mirar mi reloj. Hace unas 12 horas, después de que me llamaras lastre obsoleto, delante de todas las personas que conocemos. Mi teléfono vibró. Otra notificación de rescisión de contrato. El tiempo se acaba. ¿Qué va a ser? La hora siguiente fue un torbellino de abogados y papeles firmados con manos temblorosas. Al mediodía, estaba sentada sola en el que ahora era, inequívocamente, mi despacho, con vistas a los viñedos. La empresa que había construido era realmente mía. Pero la victoria tenía el sabor amargo de un vino picado. Los lazos familiares yacían hechos añicos a mi alrededor, la confianza rota como una copa de cristal caído. Esa tarde, mi madre vino a verme, con los ojos enrojecidos. ¿Tenía que terminar así, hija?, preguntó suavemente. Encontré su mirada, mi voz suave pero firme. No me dejaron otra opción, mamá. Se lo habrían llevado todo, todo lo que construí, y me habrían desechado sin pensarlo 2 veces. Ella asintió lentamente, comprensiva, pero triste. ¿Y ahora qué? Giré el portátil hacia ella, mostrándole los planes que ya había empezado a trazar. Nuevos vinos, la expansión de la agricultura biodinámica que siempre había querido implementar, las innovaciones que había mantenido a raya por la resistencia de Mateo. Ahora, exhalé, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, ahora construyo algo aún más grande. Pero esta vez, lo hago sin cargar con el peso de gente que cree que no valgo nada. Un año después, bajo mi dirección exclusiva, Bodega del Alma triplicó su valor. Mateo encontró trabajo en una multinacional de bebidas en Singapur, humillado pero, espero, algo más sabio. Mi padre se jubiló, comprendiendo finalmente que su hijo dorado casi había destruido su legado. Nos vemos en Navidad y en los cumpleaños, manteniendo una distancia cortés que enmascara heridas que quizá nunca cicatricen del todo. A veces, en las noches tranquilas, miro fotos familiares antiguas y siento una punzada de tristeza por lo que perdimos. Pero entonces recuerdo aquella noche en la fiesta, la mirada de desdén en el rostro de Mateo, la forma en que mi padre asentía a sus crueles palabras, y me recuerdo a mí misma que,
Tanto en los negocios como en la familia, el respeto se gana, no se regala. Ellos aprendieron esa lección demasiado tarde. Mi historia se convirtió en una especie de leyenda en el mundo del vino, una fábula con moraleja sobre subestimar a la persona equivocada. En las ferias del sector, a menudo oigo los susurros. Esa es Sofía Valdepeñas, la que... Nunca terminan la frase. No hace falta. Mi éxito, los vinos que ahora llevan mi firma inconfundible, hablan por sí solos. La semana pasada recibí una invitación para dar el discurso de apertura en una importante cumbre internacional de vino. El tema: el poder del terruño, la fuerza de los líderes subestimados. Acepté con una sonrisa, planeando ya mis palabras. Después de todo, tengo una historia bastante interesante que contar. Estoy sentada aquí, en mi despacho, mientras el sol se pone sobre mis viñedos. La victoria ya no se siente vacía. Se siente como la tierra después de una lluvia necesaria. Limpia, fresca y llena de promesas. He dejado atrás la venganza. Ahora me centro en crear algo que perdure, algo más allá de los celos mezquinos y los dramas familiares. Todavía conservo aquel decantador que nunca llegué a darle a mi padre. Quizá algún día, cuando las heridas se hayan convertido en cicatrices pálidas, se lo dé. Por ahora, descansa en mi estantería, un recordatorio silencioso de que nuestras mayores fortalezas a menudo provienen de aquello que otros subestiman en nosotros, y de que el verdadero corazón de la tierra no está en la uva, sino en las manos que la cuidan con pasión y respeto. Mis manos.